9:07 de la mañana. Bueno, es muy bueno que María Luisa Rosell continúe en Lima y esté, por supuesto, con nosotros, como corresponde. Y habíamos quedado en eso, ¿no? María Luisa, bienvenida. Gracias de nuevo por estar Gracias, aquí. Raúl. Gracias, Ricardo y Patricia. En que Un vamos placer a estar por acá. conversar de las interioridades de la vida norteamericana. Muy complicada siempre, es decir, son muchas las dimensiones por abordar. Pero vamos a ver, veamos un poco los aprestos electorales y en general lo que ya parece ser una convicción, ¿no? Si no una comprobación, que Obama le está yendo bastante mal y que no hay una buena calificación, lamentablemente, por su segunda gestión. A ver, cuéntanos un poco, ¿cuál es ese cuadro? Sí, bueno, el presidente tiene varios flancos abiertos en este momento. Estamos a pocos meses de las elecciones en el Congreso. Y los demócratas están un poco viendo que sus posibilidades de mantener el control del Senado están bastante difíciles. Es un hecho básicamente que los republicanos van a mantener el control de la Cámara Baja. Y luego, en el 2016, se vienen las elecciones presidenciales. Este año prácticamente, políticamente, se le acaba a Obama. No logró la tan ansiada reforma el Obamacare, de salud también. Ese salió, pero mira que salió con parches, ¿no? Salió con parches, se salió con muchas dificultades. Muchas legislaturas estatales han solicitado enmiendas. No aceptan la aplicación general de la ley, que es una ley nacional, porque como sabemos Estados Unidos es una federación y las federaciones se manejan y tienen digamos, autonomía jurídica en sus estados para poder decidir si una ley nacional se aplica o no de una manera. Y en el plano internacional vemos las grandes dificultades y la ironía tan grande que enfrenta Obama ahora con respecto a Irak. Un presidente que se opuso desde la época en que era senador, incluso antes, al uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos. Es un presidente que además ha sopesado mucho el tema de las guerras. Lo vimos en su discurso del año 2002, cuando todavía no era candidato, y dijo que no se oponía a todas las guerras, sino a las guerras que eran estúpidas, con eso a las guerras que no tenían sentido. En el 2009 recibe el Premio Nobel de la Paz y dice que a veces las guerras son necesarias. Justas, dice, las guerras a las que se puede son las guerras justas. Exacto, y hace poco, en mayo, dice, bueno, cuando la seguridad de los Estados Unidos se ve amenazada y no hay otro recurso, se necesita el uso de la fuerza. Y ahora, hace una semana, tiene que ordenar el despliegue de un bombardeo aéreo para poder rescatar a las minorías, o por lo menos para poder abrir el cerco que tenían cerrado. Y además, pesando mucho también toda la inclinación norteamericana a favor de Israel, que también es otro uso de la fuerza. Bueno, y ahí hay un tema muy difícil para el presidente Obama, que además ha tenido una dificultad muy grande en el plano político para poder tener una relación con el primer ministro israelí. Nunca han tenido una buena relación, y en los Estados Unidos, tanto en el Congreso como en todo el ámbito político estadounidense, hay mucha reticencia a hablar en público en contra de Israel. Él está básicamente atado de manos en esos dos flancos, tanto en Irak como en el caso de las confrontaciones entre israelíes y palestinos. De modo que tendremos una administración republicana. Mira, en este momento todo indica que las chances de un encuentro Hillary Clinton-Jeff Bush, que es el potencial candidato republicano, fíjate los dos apellidos, Clinton y Bush. Se repite. La historia es así, ¿no? Sí, la historia tiene reiteraciones. En algo tiene razón Chomsky cuando dice que en Estados Unidos siempre se eligen a los mismos. O sea, que él siempre habla de esta especie como de falsa democracia, ¿no? De una democracia aparente, pero porque siempre son los mismos los que se reparten el poder, ¿no? Sí, hay un poco también el cuestionamiento en este momento frente a ese escenario 2016, Bush y Clinton. ¿Qué pasa con los otros cuadros políticos? ¿Por qué solamente hay bipartidismo? ¿Por qué no hay un tercer partido político? Claro. No aparece, o dentro de los partidos, ¿por qué no hay nombres nuevos? ¿No? Aunque Obama creo que sí fue un ejemplo de renovación, ¿no? Claro. Hillary es mujer. Claro, Obama fue el cisma, pues, ¿no? Es Obama la mujer acabó con esa tradición, pero todo es cíclico en la política norteamericana. Desde el punto de vista, digamos, de la población negra, es muy doloroso comprobar que su presidente no haya funcionado o no esté funcionando, ¿verdad? Fíjate que, Raúl, yo no diría eso. Lo que pasa es que en el caso de Obama estás hablando de un presidente que gobierna para una nación. Estados Unidos es cada vez más diverso, tienes obviamente todavía una mayoría
blanca, tienes una minoría afroamericana, la segunda minoría, y luego tienes a los latinoamericanos, llamados hispanos en Estados Unidos. Que vamos creciendo. Sí, sí, por supuesto, en números, en participación política y en número de votantes, aunque de manera más lenta, pero también crece. Gobernar desde la Casa Blanca, siendo afroamericano y tratando de tener un discurso político y democrático para todos por igual, es complicado. Y es más complicado cuando él habla a los afroamericanos, porque él tiene que tener mucho cuidado. Él no se puede identificar totalmente con los afroamericanos y resaltar solamente el discurso que los afroamericanos quieren escuchar, porque él tiene que gobernar para todos. Y muchas veces son los afroamericanos y en las comunidades afroamericanas donde más lo han criticado. Por eso, en los titulares de hoy, cuando vemos el incidente, el trágico incidente con la fatal muerte de este joven de 18 años asesinado por fuerzas policiales en el estado de Missouri, en esta localidad de Ferguson, que es predominantemente afroamericana, vemos cómo inmediatamente él no demora en salir a dar un discurso en donde llama al fiscal, de manera muy inusual, en el caso de un presidente de Estados Unidos, llama al fiscal de la nación, Eric Holder, a que haga una revisión de los procedimientos que la policía utilizó y que se investigue realmente si este chico fue, como dicen las versiones periodísticas de los diarios más importantes de los Estados Unidos y las versiones de los testigos, si efectivamente el chico fue asesinado estando sin armas y de manera injusta. Si se comprobara que eso fue cierto, porque hay dos investigaciones paralelas, la que realiza el gobierno federal y la que realiza el gobernador del estado de Missouri, que es demócrata, si se comprobara que eso es verdad, sería la primera vez que se sienta un precedente, porque en Estados Unidos tradicionalmente el manejo de la justicia con relación a las comunidades afroamericanas ha sido sumamente criticado. Y las estadísticas lo demuestran, el número de afroamericanos que están encarcelados por delitos menores, con penas larguísimas, es abrumador. Hay un periodista que acaba de publicar un libro en Estados Unidos en el que hace un perfil de quién es el que va preso, sí, ¿no? Es impresionante, porque era algo así como una señora de 38 años que hace un fraude para el Estado para poder alimentar a sus 5 hijos usando mal los bonos de caridad. Imagínate. Tiene más probabilidades de irse preso que uno que hace un desfalco financiero enorme, ¿no? Sí. Es una justicia totalmente enfocada en el más débil, en el migrante, en el que menos recursos tiene, ¿no? Sí, probablemente el manejo de la justicia en ese ámbito no es el más adecuado, y efectivamente aquí, en este caso, con lo que ha ocurrido con la muerte de este joven de 18 años, se agudiza, pero además trae sobre la mesa un debate largamente Quedan viejas costumbres históricas, en verdad, y es muy difícil vencerlas, ¿no? Sí. Pero en fin, es una pena de todas formas que le esté yendo tan mal a Obama, ¿no? Porque de alguna manera representaba, como tú mismo señalabas, que salíamos de los apellidos clásicos, ¿no? Sin embargo, aunque, como dije antes, la política estadounidense y en el mundo es cíclica y a veces vuelven los antiguos rostros y los antiguos nombres, en el caso de Obama yo creo que la historia le reconocerá en su debido momento los logros que él tuvo. Y yo creo que los estadounidenses probablemente alcanzan a reconocerle menos que fuera de los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, a Obama se reconoce realmente el cambio, y además recordemos el nivel de crisis en el que estaba Estados Unidos cuando Obama entra. Él recupera la imagen y la moral de los estadounidenses en su debido momento. Y aunque él no haya logrado toda la agenda política que ha querido, porque ha sido torpedeado... Y la parte económica también sigue en serios problemas, ¿no? Sí, con leve mejoría. Bueno, muy bien. Nos están diciendo que ya el tiempo nos gana. Una pena. Esa apasionante novela que es Estados Unidos. Novela y drama, en realidad. Muchas gracias como siempre, María Luisa Rosell. Un placer, gracias. Hasta luego.